está el Evangelio. El Evangelio. Y junto con el Evangelio hay muchas otras doctrinas que moralizan y hacen que el hombre sea mejor. Cuando uno deja de lado el Evangelio y se centra en aquellas doctrinas bíblicas que moralizan, uno puede llegar a ser exteriormente un buen hombre y aparentar una buena persona. Pero si esa persona no cree en el Evangelio, hermanos, es solamente un hombre moral o también, en palabras de Jesús, un sepulcro blanqueado, que se ve lindo por fuera, pero está podrido por dentro, se está muriendo por dentro. ¿Por qué les digo esto? Porque les repito, hay muchos buenos principios en la Biblia. ¿La palabra de Dios nos muestra cómo ser esposos? Sí. ¿Cómo ser esposas? Sí. ¿Cómo ser hijos? También. ¿Cómo ser trabajadores? Claro que sí. ¿Cómo administrar las finanzas? Por supuesto, y eso es muy común ahora, hacer cursos de finanzas, bla, 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 bla. Nos muestra inclusive cómo tiene que ser un buen gobierno políticamente hablando, pero por supuesto. ¿Cómo tratar con los amigos? Con los enemigos, check. Perfecto. Ahora, todas esas cosas prácticas no tienen sentido si esas cosas no tienen como fin adornar el Evangelio. Si esas enseñanzas morales y las muchas otras que hay, paciencia, perdón, no tienen como fin adornar el Evangelio, es solamente moralidad y no tienen sentido. No tienen sentido. Hay mucha gente que es cristiana, que nunca ha oído el Evangelio, pero ha sido tan nutrida con principios y con normas morales que parecen ser cristianos, pero en verdad no lo son porque nunca han oído la cruz. Nunca, nunca. Es más, hay gente que al final de sus vidas han oído el Evangelio, hay minutos o segundos, inclusive antes de morir, y han muerto después, y si bien no han tenido un tiempo para moralizarse, han creído y se han salvado. ¿Lo entienden? El ejemplo más claro: ¿saben quién es? El ladrón bueno. No tiene sentido, pero se le conoce como ladrón bueno. El que estaba ahí primero burlándose junto con el otro, y cuando empezó a ver que Jesús era el Cristo, dijo: Señor, acuérdate de mí cuando empieces a reinar. Él no tuvo tiempo de bajarse de ese lugar y hacer un curso de lo que sea. No hizo un curso de finanzas, no hizo un curso como ser padre, esposo, pero él ahí, no tuvo el tiempo de desarrollar su santidad, pero ahí el hombre se salva. Amén. Y vamos a verlo allá, tal vez con una coronita pequeña, pero va a estar ahí y es mejor que nada. Amén. Amén. Ahora, Efesios capítulo 1, versículo 13, ratifica esto contundentemente diciendo: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. En la Biblia hay muchas verdades. Ahora, ¿a cuál palabra de verdad se refiere Pablo en Efesios? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es la garantía, las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta esa redención y hasta poseer lo que ya el Señor ha adquirido por nosotros, y a Él sea la gloria. ¿Entienden eso? Esa verdad es la que salva. Las demás verdades adornan la verdad que salva. Sumamente lógico, ¿verdad? Y aquí comienzo mi argumento, y yo les suplico que juzguen lo que les voy a decir. El reino que se nos opone no tiene problemas en que llenemos iglesias con personas morales. ¿Entienden eso? El reino que se nos opone no tiene problema en que digamos que somos cristianos y vivamos una vida relativamente moral. El reino opuesto tiene problemas con que prediquemos el correcto evangelio y adornemos ese evangelio con nuestras vidas morales. Ese sí es un problema para ellos. En las iglesias de Galacia, y volvemos al punto, como un martillo que pega la piedra, ese fue el problema. Hermanos, esta carta que estamos leyendo ahora, que fue escrita a varias iglesias de la región de Galacia, hoy día Turquía, prácticamente
está como ratificada que fue la primera carta del apóstol Pablo a una iglesia. Es la primera carta. Y esta carta, que fue escrita entre el 50, 52, 55, por ahí está la fecha, fue escrita con el motivo de defender el Evangelio. Es una carta que defiende el Evangelio. ¿Lo defiende de qué? De personas que se habían introducido a la iglesia predicando el Evangelio, pero adulterándolo en partes vitales. Los falsos maestros que se habían metido en las iglesias de Galacia y que estaban trastornando casas enteras, les repito, no se pusieron a predicar un evangelio diametralmente opuesto, ni siquiera negaban la persona de Cristo como el Mesías. Ellos creían que la palabra de Dios era divina, creían que había un pueblo que era Israel, creían que había un Dios con atributos divinos. Prácticamente el discurso era muy parecido, salvo que ellos querían que las personas que no eran judíos primeramente se vuelvan judíos para ser salvos, porque la fe en Cristo no era suficiente. Es como si fuera que yo te predique la cruz tal cual, el evangelio tal cual, pero al final diga, pero si ustedes no se hacen judíos, no pueden ser salvos. Y esto era tan sutil. Estaba tan forrado, tan empapelado con verdades que ellos no se daban cuenta, los hermanos de Galacia en aquel tiempo no se daban cuenta que adentro había una doctrina destructiva. Por eso es que estas personas, porque alguien podría haber dicho, bueno, pero si se metieron falsos maestros en la iglesia tan pronto, imagínense, Jesús parte a los 33, esto fue en el 50, ni siquiera habían pasado 40 años de la partida de Jesucristo, prácticamente todos los apóstoles estaban vivos. Pablo se fue a las iglesias de Galacia, les predicó el evangelio, estuvo tiempo con ellos, les predicó a Cristo tan claramente. ¿Y cómo es que ellos están ahora siguiendo un evangelio diferente? Bueno, hermanos, la lucha por la pureza del evangelio es una lucha que comenzó apenas el evangelio fue predicado. ¿Qué tan pronto? Muy, muy pronto. De hecho, que uno de los versículos claves de Gálatas para entender el motivo de esta carta, y como les había dicho, vamos a leerlo cada domingo para que se entienda el corazón, el motivo y el vehículo de esta carta, es Gálatas capítulo 1, versículo 6, que dice, estoy maravillado de que tan pronto, estoy maravillado. Yo no lo puedo creer. Estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy anonadado, estoy perplejo, que es la palabra que usa más adelante. Yo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir el evangelio. ¿Miren cómo no quieren pervertir la doctrina de cómo ser esposo, cómo ser padre, cómo ser hijo? ¿No quieren pervertir cómo manejar las finanzas? No hay problema con eso, que se quede tal cual. Pero pervirtamos aquello que estas doctrinas tienen que adornar, el evangelio. Porque esa es la verdad, que cuando uno cree en ella, es salvo. Entonces Pablo dice, no, ¿cómo es posible que tan pronto? Y esa expresión de sorpresa es la que está en Gálatas capítulo 3, pero con un cierto detalle. Él sube el tono. Ahora, hermanos, haríamos mal en no leer, o al leer estas palabras, no leer en el tono en el cual fueron escritas, porque hay un tono en estas palabras. Lo que vamos a encontrar aquí es lo siguiente. Oh Gálatas insensatos. ¿Vieron las expresiones que tienen ahí? ¿Vieron los signos de expresión? Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Bueno, ¿quieren ver otras versiones? Hay algunas que no son de mi preferencia, pero para que tengan una noción. Una versión dice, Gálatas torpes. Torpes. ¿Quién les ha hechizado a ustedes? Otra versión,
Ay, Gálatas, tontos. ¿Quién les ha hechizado? Otra versión, Gálatas, duros de entender, ¿quién los embrujó? Otra versión, ay, Gálatas, qué tontos son ustedes, hasta parece que los hubieran embrujado. Otra versión, Gálatas estúpidos, ¿qué les ha pasado? Oh. ¿Se imaginan el tono de estas palabras? Haríamos mal en leerlas, ay, mis tontitos queridos. ¿Cómo fue posible? Mis amores, ¿cómo pudieron seguir otro evangelio? No, ¿verdad? No encaja. No encaja. ¿Saben qué estamos leyendo aquí? Y abro paréntesis. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Hermanos, estamos leyendo palabras inspiradas por el Espíritu Santo y escritas por el apóstol Pablo. ¿Qué estás viendo aquí? ¿Qué estás leyendo? Oh, Gálatas torpes, insensatos, tontos. ¿Qué estás leyendo aquí? Estás leyendo el enojo, el asombro, la sorpresa, ese enojo paternal por parte de alguien que ama a un grupo de personas y está sufriendo al ver que ellos se están descarriando. Padre, entendemos eso, ¿verdad? Él está perplejo porque son personas que él ha parido por medio del Evangelio, a quienes Él les ha presentado a Jesucristo, el Evangelio, tan claramente, y ellos han recibido el Evangelio. De hecho, que toda la situación por medio de la cual ellos recibieron el Evangelio es una situación muy providencial y hermosa. ¿Por qué? Porque Él les dice aquí, en el versículo 1, le dice, ¿quién les fascinó? ¿Quién les embrujó? ¿Quién les encantó? A ustedes, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora, el punto es, hermanos, yo estuve con ustedes y les prediqué el Evangelio, la cruz de Cristo, y fue tan claramente presentado. Es más, la manera en la cual yo les presenté el Evangelio fue como milagrosa, fue como providencial. ¿Por qué? Porque a la vuelta de página, en el capítulo 4, versículo 13, él inclusive vuelve a esto y dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. ¿Vieron eso? Pablo estaba enfermo y esa enfermedad causó que él tenga que parar o estar cierto tiempo en Galacia, y ahí por medio de esa enfermedad, y los cristianos se enferman, amén, ¿verdad que saben eso? Y podés ser cristiano y podés enfermarte, y que estés enfermo no significa que Dios no esté contigo. Digo eso porque parecería una tontería, pero muchos han sido fascinados con esa teología del cristiano no puede enfermarse, de que si yo estoy en Cristo yo no puedo tener una enfermedad, de que si soy rico, próspero, Dios está conmigo. Créame, parece una tontería, pero hay gente que está fascinada con eso. Ahora, este apóstol les está diciendo a los Gálatas más adelante, y en su momento vamos a meternos en esto y en el contexto, dice, ustedes mismos saben que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio. Así que algo que aparentemente era malo terminó siendo algo bueno. Wow. Se llama providencia. Obras malas y obras buenas tienen como resultado que Dios sea glorificado. Y después dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿Entienden eso? Él tenía una prueba en su cuerpo y ellos no lo despreciaron ni lo rechazaron. Quiere decir que, no hay tantos detalles, que lo que le afectaba físicamente a él tenía como síntomas que podían hacer que él sea, ¿entienden?
y ustedes no me rechazaron por la prueba que tenía mi cuerpo. ¡Wow! Ahora, miren hermanos, que venga alguien a hablarte de Cristo con una señal física, que inclusive para la época podía ser despreciable, y aún así ellos creyeron en ese evangelio, es porque el evangelio fue un evangelio verdadero mucho más allá de cualquier situación física. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y Él les pregunta, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Yo les prediqué el Evangelio y ustedes experimentaron esas satisfacciones en Cristo. Ese gozo, hermanos, que si sos creyente entendés perfectamente a qué me estoy refiriendo. ¿Se acuerdan? Probablemente hoy lo hayas perdido, porque eso se pierde, pero se vuelve a ganar, no te preocupes, con comunión y humillación al Señor. Pero ¿se acuerdan cuando oyeron la cruz? Cuando sintieron el perdón del Señor, cuando vieron claramente a Jesucristo, cuando vieron que Él murió por todas las cosas que hicimos nosotros y que Él nos salvó. ¿Se acuerdan? Esa satisfacción, ese gozo, esa plenitud que experimentamos. Bueno, Él le dice, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con aquella ocasión en la cual yo les prediqué el Evangelio y ustedes experimentaron la gracia de Dios? Entonces en el 3 Él les dice, ¿qué les pasa? Insensatos, parecen tontos, parecen que alguien les ha hechizado. ¿Cómo hicieron? ¿Quién les fascinó? ¿Quién les vendió estas cosas? Y escribe un comentarista, y quiero leerles, dice, al estudiar la palabra necios o insensatos, se deja bien en claro que la palabra en el original señala tanto una actitud del corazón como una cualidad de la mente. Pero no se refiere, esta palabra que usa Pablo, de insensato, tonto, que también se podría traducir como estúpido. Dice, pero no se refiere a la brusquedad, sino al descuido pecaminoso de no usar la mente o la capacidad que Dios ha dado. Dios te ha dado capacidades y se refiere a esa condición que uno puede adquirir de estar totalmente entumecido y no usar lo que Dios les ha dado. Los Gálatas, al prestar oído a los argumentos de los judaizantes o legalistas, no fueron lerdos, sino irreflexivos. No fueron ignorantes, sino insensatos. Son personas que no utilizaron todas las verdades que se les había dado. Por eso Él les dice, después de decirles, ¿quién os ha fascinado? Otros traducen, ¿quién os ha embrujado o quién os ha encantado? Y no quiere decir de que alguien le hizo una especie de magia, sino que lo que está diciendo es, ¿con qué trucos? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo pudieron hacer que aceptes tal cosa? Y yo digo, en base a otras doctrinas, uno dice, ¿cómo pudieron haber hecho que aceptes tal cosa? ¿Cómo pudieron hacer que aceptes el decreto, el que tenemos que ser sanos para que como símbolo de que Dios esté con nosotros, o que tenemos que ser ricos? ¿Cómo pudieron hacerte aceptar que hay que pactar económicamente con Dios y de acuerdo al tamaño del milagro tiene que ser el tamaño de la ofrenda? ¿Cómo pudieron hacerte aceptar de que hay un ungido de Dios que es intocable y que Él puede decir lo que sea? ¿Y cómo pudieron hacer eso? ¿Cómo lo hicieron? Si Cristo te fue expuesto tan claramente como crucificado, muerto en tu lugar, y que la salvación es por total gracia, y la cruz no se adorna con banalidades, sino con buenas obras, ¿cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo? ¿Quién os fascinó? ¿Quién te embrujó? ¿Cómo te embrujaron así? ¿Cómo te encantaron de esa forma? ¿Cómo pudieron hacerlo? Y Él está sorprendido.
De hecho que después de decirles eso, que yo que les prediqué el Evangelio, ustedes saben que yo llegué ahí porque estaba enfermo, ustedes no me rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Después de decir eso, dice en el 19, para que vean ese enojo paternal, Él dice acá en el 19, hijitos míos. Miren cómo les sigue considerando hermanos, aunque hayan sido engañados por un falso evangelio. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea, ¿qué dice? Formado en vosotros. Y después de este argumento inicial, de este reto o regaño, como dicen en algunos otros países, con un aroma muy paternal, de hecho que si yo le llegara a decir a alguno de ustedes estas palabras, bueno, insensato no es tan ofensivo hoy día, pero si yo te dijera, vos parecés un estúpido, hermano, el pastor me hirió, me dijo tonto, y yo jamás lo haría, pero si, imagínate eso, nadie vería un enojo paternal, sino que parece que te han embrujado. ¿Qué te pasó? Vos creías en el Evangelio tan claramente, ¿qué te ocurrió? Y después te muestro con la palabra de Dios en lo que te estás equivocando, y yo te preguntaría, como Pablo lo hace más adelante, ¿acaso yo me he convertido en tu enemigo por decirte la verdad? ¿Qué es lo que justamente dice en el versículo 16 del capítulo 4? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Es una gran prueba entre relación pastor-oveja. El pastor, el mejor del mundo, siempre que me pega una palmada en la espalda y me dice, siervo de Dios, qué bien lo estás haciendo. Es el mejor pastor. Pero cuando vengo y te digo, hey, déjalo, ahí se suele acabar todo. Pero aquel pastor que con la palabra de Dios te muestra tus errores, hermano, es tu amigo, no tu enemigo. Él está haciendo esto en ese tono de enojo paternal. Les está diciendo a aquellos a quienes Él parió por medio del Evangelio, les está diciendo, ¿qué pasó? Ustedes escucharon claramente el Evangelio. Y después de esto, hace una serie de preguntas que son 6 preguntas del 1 al 5, pero que Él no las responde. Son como preguntas retóricas. Es cuando yo te lanzo una pregunta y yo no la respondo porque yo sé que estás capacitado y tienes el conocimiento de responderlas. Entonces Él dice, en el versículo 2 dice, solo esto quiero saber. Está bien, están fascinados, están encantados, están como embrujados. Solo esto quiero saber. Respóndame esto y después, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué? Porque ellos estaban alegando y estaban creyendo que para ser creyentes había que volverse primeramente judío, circuncidándose inicialmente y posteriormente sirviendo y siguiendo los ritos del Antiguo Testamento, más todos los ritos añadidos que ni siquiera eran de las Escrituras. Estaban siguiendo ese evangelio adulterado. Y Él les pregunta, bueno, yo solamente quiero saber esto. ¿Ustedes recibieron al Espíritu Santo como pago o en base a algún mérito que ustedes hayan hecho? ¿Alguien, o inclusive aquí, alguien puede decir, yo recibí el Espíritu Santo porque Dios vio algo en mí y juzgó que yo me lo merecía? Eso le está diciendo Él. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Por alguna obra
de la ley que ustedes hayan hecho o porque creyeron, o por esa fe genuina. Y lo hermoso de esto es que el mismo Espíritu Santo que regenera tu corazón, sacándose corazón de piedra y poniéndose corazón de carne, es el que después de regenerarte viene y te habita. La obra es plenamente suya. Él te regenera y Él viene y te habita. Así que, ¿cómo? ¿Qué tenés que no hayas recibido? Ahora, yo creo que al igual que ustedes, porque yo creo que en su mente están como pensando lo que les estoy diciendo y están contestando, yo jamás diría que el Espíritu Santo mora en mí por algo que yo haya hecho. Bueno, es lo que está haciendo Pablo en ellos. Como él sabía que les había presentado claramente a Jesucristo, él lanza una pregunta para que ellos mismos se anclen internamente con la respuesta. Solo esto quiero saber. ¿Por cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por algo que ustedes hicieron o fue por la gracia de Dios? Bien. La respuesta interna da testimonio. Luego continúa diciendo, y vuelve a esta palabra, tan necios son. Y yo creo que alguno habrá dicho, y la verdad que sí. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y con la palabra dice carne, en algunas porciones se refiere a la vida terrenal. En otras partes se refiere al pecado. Aquí se refiere a habiendo comenzado por el Espíritu, por esa obra de gracia que solo Dios hace en nosotros. Ahora ustedes van a terminar creyendo que pueden perfeccionarse por obras que ustedes mismos hacen, por sus propios esfuerzos. Porque hago acá una pausa muy importante y voy a dar unos datos sumamente valiosos. Hermanos, el Evangelio fue atacado tan prontamente, fue predicado. Y los peores ataques, los que más han dañado el Evangelio, no han sido los ataques totalmente opuestos. Son los ataques internos y cuando más se parece a lo original es más dañino. Es más, he escuchado a gente decir esto que predica otro Evangelio. Pero esto que estamos viendo aquí, la gente que quería judaizar a los no judíos para hacerles creer que así únicamente podían ser salvos, era solamente el inicio de una secuela, de un ataque tras otro que el cristianismo habría de sufrir. Paralelamente a los judaizantes en las iglesias de Galacia, en el Asia Menor también se levantaron los gnósticos. De hecho, que la carta de Primera de Juan está dirigida al ataque gnóstico. ¿Y qué es eso? No es agnóstico, es gnóstico. ¿Qué es eso? Gente que decía que Jesús era prácticamente un fantasma, que no tenía carne, porque ellos decían que todo lo material es malo y todo lo espiritual es bueno. Entonces, en verdad, aunque veíamos un hombre, era un fantasma. Entonces Jesús no sufrió en carne lo que sufrió. Posteriormente se levantaron los sabelianos, que decían que hay un solo Dios que se había manifestado simplemente con 3 nombres distintos a lo largo de la historia. Posteriormente se llamaban unicitarios también. Increíblemente también estaban los marcionistas, que decían el Dios del Antiguo Testamento es un Dios con mucha ira, es un Dios, y el del NT es otro Dios. Este era más airoso, este era más amoroso. Posteriormente fueron otra vez los evionistas. ¿Qué es eso? Gente que decía que Jesús fue un hombre tan bueno, un hombre común y corriente, pero fue tan bueno, tan buen maestro, tan asceta, tan despojado de lo material, que Dios dijo, mira qué bueno, lo adopto, ahora es mi hijo, y él va a ser el Mesías. Y podríamos nombrar los socinianos, los monotelistas, los monofisistas, los docetistas, los nicolaitas, uno tras otro, atacando esa verdad que salva. Uno tras otro, volviendo a lo mismo, refritando viejas herejías. Siempre.
Pero el punto es el Evangelio. El Evangelio es lo que hay que herir en ellos, pensando como el enemigo. El Evangelio es lo que hay que herir en ellos. Que tengan iglesias, que tengan bonitas alabanzas, que sean muy morales y que sean familias modelo para portada de seguro médico. Pero el punto es, el Evangelio tiene que ser herido. Y no ni siquiera tan transformado. Modifiquemos ese mensaje en los puntos vitales a tal punto que se parezca, pero no sea. No seas tonto, no seas necio. Porque no estamos hoy día en una lucha por los dones o el bautismo, doctrinas muy importantes para nosotros, por supuesto. Pero si uno ve el panorama actual de la iglesia, estamos en una lucha brutal por la pureza del Evangelio, hermanos. Y hay muchísimos fascinados, encantados, o inclusive hasta parecerían que lo han embrujado, usando palabras de Pablo. Y muchos de ustedes fueron parte de eso. Y hoy dicen, ¿cómo pude haber creído tal cosa? ¿Cómo pude haberlo aceptado? Parecía tan bueno. ¿Es que acaso no te dice la palabra que tendrán apariencia de piedad? ¿Sabe qué significa eso? Parecerán que son. Serán esposos ejemplares, serán exteriormente padres ejemplares, tendrán un hablar suave y sublime, con muchas verdades morales, pero van a hacer mercadería de las personas y van a encubiertamente van a introducir herejías destructivas que van a llevarte al error y van a trastornar tu casa. Eso pasó, eso pasa y eso pasará. Y se van a amontonar personas en torno a ellos, porque dentro de todo van a rascarle a las personas donde le gusta. Hermano, ¿quién no quiere ser rico? ¿Quién no quiere estar libre de deudas? ¿Quién no quiere ser sano? No hace falta nacer de nuevo para anhelar esas cosas. Pero diciendo, Jesús murió en la cruz, Jesús, empapelan el Evangelio. Con verdades escondiendo mentiras. Si hoy viniera Pablo y en cuerpo presente pronunciaría estas palabras, hermanos, yo creo que alguno hasta podría llegar a... Oh, Gálatas insensatos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo les expliqué el Evangelio. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Solo quiero saber esto. ¿El Evangelio lo recibieron por algo que ustedes hicieron? ¿Mérito? ¿O por la gracia de Dios? ¿Cómo fue? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, por esa regeneración que es del Espíritu Santo, por esa obra que solo Dios hace, porque el que comenzó la obra es el que la perfeccionará. Bueno, y ahora van a acabar por la carne, creyendo que tienen algún mérito, algo que reclamar, porque el que reclama cree que se merece algo. ¿O van a descansar plenamente en la gracia del Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y les dice en el 4, tantas cosas habéis padecido en vano. Porque uno pasa cosas, experimenta cosas cuando viene al Señor. Y Él les dice, Él sabe lo que los Gálatas experimentaron. Entonces Él les dice, todas estas cosas que experimentaron, ¿va a ser en vano? Si es que realmente fue en vano. Y en el 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
los hermanos de las iglesias de Galacia vivieron un hermoso tiempo de la iglesia donde había milagros apostólicos para que el canon sea ratificado. Ellos vieron esas cosas. Y él les pregunta, esas obras, esos milagros que ustedes vieron, les pregunto, ¿esos milagros Dios los hizo como un pago a ustedes porque cumplieron la ley? ¿O es por la gracia del Señor? ¿Es por esa fe? Él no responde las preguntas. ¿Saben por qué no las responde aquí en el texto? Porque él sabe que instruyó muy bien a aquellos a quienes está preguntando. No están. A continuación lo que va a hacer es lo siguiente, es para el próximo domingo. Él va a poner como ejemplo a Abraham. Para decir, bueno, explíqueme, ¿a Abraham le fue pagado o a Abraham le fue dadas las promesas por gracia? Porque ese es el contexto. Gente que volvía probablemente, y yo diría, y estoy de acuerdo con muchos teólogos y comentaristas, si bien vinieron posteriormente los gnósticos, los sabelianos, los ebionistas, los marcionistas, los arrianos, y hay muchos otros, probablemente la herejía más recurrente que ataca a la iglesia es en torno a nuestra propia naturaleza. ¿Y cuál es esa? La herejía de incluir el mérito para ser aceptados por Dios. Porque uno dice, bueno, los judaizantes querían que se circunciden y guarden las leyes. Sí, pero va más allá de eso. Ellos querían que los hombres acepten la mentira, que Dios te acepta por aquellas obras que has hecho. Y si no haces ciertas obras, Dios no te acepta. Podemos sacar la circuncisión y poner ofrendas. Podemos sacar la circuncisión y poner buenas obras de cualquier tipo, obras benéficas. Cuando estás pensando y pasa levemente por tu mente de que Dios te debe algo, hermanos, de algún tipo, se te ha metido aquello que los judaizantes predicaban. El más leve atisbo de creer de que Dios te debe algo por algo que hayas hecho. Esa es la médula y la esencia de lo que estos hombres predicaban. Y es una de las tendencias pecaminosas más recurrentes en el hombre. Yo tengo méritos y yo merezco que me paguen por las cosas que he hecho. El Evangelio desbarata y desmantela eso. Porque ese Evangelio que Pablo les predicó a los Gálatas tan claramente, y la expresión griega es como si fuera que se pone un cartel en una plaza pública en donde todos tienen que verlo, es el Evangelio que lo predicamos una y otra vez. Y yo solamente le hago recordar de que Dios es justo, Dios es perfecto y santo. Y por lo que Dios es y por lo que somos nosotros, no santos, no justos, no perfectos, pecadores, Dios nos debe algo. ¿Qué nos debe? Castigo. Eso sí, nos debe. Y hemos hecho mérito para eso. Ahora, no hemos hecho mérito para su perdón y cualquier dádiva buena que Él haya querido darnos. Pero en su gracia, en su infinita misericordia, ese amor misterioso, porque yo acepto el amor de mi Señor, lo aceptamos, pero me es un misterio, porque yo sé y sabemos que no hemos hecho nada para que nos ame. Al contrario, hemos hecho lo suficiente para que nos condene. Así que ese Señor, ese misterioso amor que emana de Él, nos ha salvado colocando a su Hijo en nuestro lugar y destrozándolo como si fuera que el Rey de Reyes, el Señor de señores, haya hecho cada cosa pecaminosa que nosotros hemos hecho. Y vivimos
confiamos en sus méritos y vivimos en su gracia. Y si la salvación viene por obras, entonces en vano murió Él. Porque no desecho lo que no merezco de parte de Dios. Versículo 21 de Gálatas capítulo 2. Porque no desecho la gracia, lo que no merezco de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, si por cumplir la ley yo sería decretado sin pecado, perdonado, justo, sin deuda para con el juez, si por la ley fuese la justicia, entonces, hermanos, ¿por qué se tuvo que morir Jesucristo? De hecho que Pablo le dice a Pedro, Pedro, vos y yo judíos de nacimiento, no somos pecadores gentiles, somos pecadores judíos. Y vos y yo, Pedro, nosotros, Pedro, también creemos que al tener fe en Jesucristo somos justificados. Dios nos ha perdonado. ¿Qué pasa, Pedro? Pedro, ¿qué pasa, Pedro? ¿A ti también como que te han embrujado o encantado? Porque Pedro también fue Pedro. No hablamos de un neófito, hablamos de alguien que caminó con Cristo. Pedro, ¿qué te pasó? ¿No te das cuenta que al practicar y al dejarte llevar por estos falsos maestros, estás arrastrando a otros detrás tuyo? Es más, Bernabé, el que se discutió conmigo en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, también te está siguiendo. Esto está aquí, hermanos, para que nosotros crezcamos y estemos alerta de aquellos que parecen, pero no son. Porque todo lo que construyamos encima de esto no tiene sentido. Y ahí sale el hermano que dice, y que por favor nadie se sienta aludido, porque esto es muy común. Y ahí sale el hermano que dice, pastor, yo quiero algo más práctico. Sí, vamos a hablar de cosas prácticas, pero lo práctico se edifica sobre fundamentos. Y si eso práctico no está sobre fundamentos firmes, hermano, eso va a ser quemado en tu juicio. Se va a quemar. Como hojarasca, como yesca, como algo inflamable. Porque va a ser solamente moralidad. De hecho que toda buena obra está construida sobre la cruz de Cristo. Todo, hermano. No hay otra cosa que dé el combustible necesario para que un creyente viva una vida conforme al Señor. Vas a desistir si no es en la cruz. Por eso es que vemos esta estructura en las cartas. La parte práctica en Romanos comienza en el 12. ¿Se acuerdan, verdad? Hasta el 11 es doctrina. La parte práctica en Efesios comienza en el 6, con fuerza. El resto es doctrina, comenzando con predestinación. En el 6 está la armadura y algunas otras cosas anteriormente, como vivir en Cristo. Pero todo se edifica en la cruz. Aquí, ¿dónde comienza la parte práctica? Bueno, hay alguna que otra enseñanza, pero comienza fuertemente en el 5 y en el 6, después de justamente exhortar a que se vuelva al Evangelio. Y una y otra vez vas a encontrar en la Biblia que la parte práctica se fundamenta sobre la cruz, porque si no, no hay móvil, no hay causal. ¿Querés que te ponga uno de los ejemplos más contundentes? Esposos, amen a sus esposas. Amén. Es bastante práctico, ¿verdad? Esposos, amen a sus esposas. ¿Saben cómo quién? ¿Sobre qué se edifica ese amor? Sobre el Evangelio. Como esposo, vas a amar correcta y bíblicamente a tu esposa si el amor de Cristo por su iglesia no te es claro.
Ese amor que es un sacrificio voluntario por una persona sin esperar nada a cambio y sin esperar que ni siquiera esa persona se lo merezca. La definición más correcta de amor que yo he escuchado. Hermanos, estamos en una guerra por el Evangelio, y cuanto más sean conscientes de eso, vamos a ser más trascendentes en medio de estas tinieblas, de este misterioso mensaje de amor, porque en verdad es misterioso. Hay cosas que se pueden entender y hay cosas que no. Vamos a orar. Padre, te suplico que reafirmes el Evangelio en nosotros, Señor. Padre, muéstrales si el Evangelio que sostienen está adulterado, Padre. Y ayúdanos en cualquier momento de nuestras vidas a volver a tu cruz si es que no hemos apartado de ella. Ayúdanos, Señor. Te pido, Padre, que nos guardes de aquellos que tienen ese don maligno, Señor, de engatusar, de encantar, de fascinar, Padre. Ese don, pero diabólico, que puede hacer que hijos tuyos acepten cosas que jamás debían haberlo hecho si tenían claramente el Evangelio. Y somos conscientes que hermanos pueden caer en eso. Sálvanos, Señor. Guárdanos, Señor, de los falsos maestros. No hablamos de cosas periféricas, hablamos del Evangelio, Padre. Ese Evangelio que está por encima de cualquier denominación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos a predicar el Evangelio. Somos conscientes de que el problema no es que seamos morales. El problema es que con nuestras buenas obras adornemos el Evangelio. Sabemos, Padre, que el problema no es que nos identifiquemos como cristianos o pongamos calcomanías cristianas por nuestros vehículos o autos, Señor, sino que el problema es que vivamos tus verdades y hagamos avanzar tu reino. Sálvanos, Señor, de esta comodidad y de esta falsa paz que nos trae el predicar evangelios erróneos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Todo lo que tenemos es por gracia, Señor. No recibimos el Espíritu Santo por algo que hayamos hecho. No padecimos tantas cosas, Señor, en vano. Somos conscientes de tu obra, Señor. Y cualquier maravilla que hemos visto sabemos que es por absoluta gracia tuya, Señor. Padre, no te reclamamos nada. No osamos, Señor, tomar tu lugar con decretos humanos. Padre, queremos presentarnos ante ti como Abraham lo hizo cuando oró por Sodoma y Gomorra, sabiendo que somos polvo y por tu gracia has empezado a escucharnos. Ayúdanos, Señor, a tener la posición y la postura correcta a la hora de referirnos a tu santa persona. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Guárdanos, guarda nuestras familias, guarda nuestras casas. Guarda, Padre, a los hermanos nuevos en la fe que son presa fácil, Señor, de los fascinadores. Ayúdanos, Señor. Amén y amén.